Vamos a cambiar de tema, son las 7 de la mañana, 18 minutos. En las últimas horas hubo algún pronunciamiento de epidemiólogos, sector salud, diciendo que estamos un poquito estancados en el descenso de las cifras de contagios, porque veníamos bajando, y esto ha hecho, por supuesto, que haya optimismo en el sentido de que están funcionando las vacunas, las medidas de protección y demás, y estamos en un buen momento en materia de pandemia. Pero los epidemiólogos dicen, al estancarnos puede ser que podamos empezar a subir. Esa es una preocupación. Y lo que queremos saber es si es inminente un cuarto pico o si ese cuarto pico lo podemos evitar con vacunación, con medidas de protección. Le queremos pedir opinión y mirada de experta a la doctora Silvana Zapata, que es epidemióloga, docente de la Universidad CESI de la Universidad de Antioquia, es consultora del Banco Mundial. Gracias por atendernos, doctora Zapata, buenos días. Muy buenos días, Yolanda, para ti y para todas las personas que están esta mañana conectadas. ¿Cómo han visto ustedes las cifras de la pandemia de las últimas 2 semanas? ¿Cómo las analizan? Bueno, siempre se analizan con diferentes indicadores. El más próximo siempre será la positividad, es decir, cuántas pruebas están saliendo positivas de las que se están realizando. Pero sabemos que este indicador está afectado por las acciones que se hagan en campo referente a PRAS, o lo que se llama búsqueda activa de casos, que hemos visto algo de disminución en algunos territorios de estas acciones. También miramos la vacunación, cuánto van avanzando cada uno de los territorios, sobre todo aquellos que tienen mucha población o aquellos que tienen población susceptible, es decir, entendiendo como susceptible las personas que no se han vacunado y que no saben que han tenido el virus. Adicionalmente, miramos mucho el crecimiento de casos por día, pero también sabemos que esto está afectado por diferentes acciones y sobre todo la mortalidad. Entonces, en este recorrido de casos, miramos también un indicador que siempre han entregado que se llama afectación. La afectación está dada por diferentes indicadores y este nos dice qué tan afectado o no está un territorio por sus municipios y qué tendencia tiene en cuanto a casos y a mortalidad. ¿Qué hemos encontrado, por ejemplo? Que en este que aglomera diferentes indicadores, que es el indicador de afectación, tenemos, por ejemplo, el departamento de Antioquia, que tiene tendencia al ascenso en 26 municipios, por ejemplo, basado en el indicador de afectación con corte al 27 de septiembre. Pero hay algo que ha sido muy positivo y es que la tendencia de la mortalidad no está creciendo tanto, solamente tenemos 11 municipios con tendencia al incremento y, por ejemplo, en Antioquia 2, Atlántico 2, Bolívar 2. ¿Qué significa esto? Que hemos visto un estancamiento en ese descenso prolongado que teníamos, pero esto puede ser por varias cosas, porque ya tenemos una incursión de Delta dentro del territorio nacional, además de que teníamos una alta dominancia de la variante MU, o B1621, y lo que hace es que hay, y ya se había pronosticado y que entre octubre y noviembre iba a haber un crecimiento de casos, pero la esperanza es que la mortalidad siga descendiendo, la mortalidad sí sigue descendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Igual que otras enfermedades de salud pública, por ejemplo, los casos se incrementan, pero lo que queremos y el principal objetivo, y se ha insistido mucho, es que la mortalidad descienda prácticamente, ojalá a cero. A cero es la idea, claro. Exacto, que descienda totalmente, porque eso nos permite tener ya el control de la enfermedad, igual que otros eventos de interés en salud pública, claro, donde vemos que a veces crecen y la muerte no. Sí, le quisiera precisar, doctora Silvana. Entonces, para entender, ¿es posible que tengamos un cuarto pico o ya definitivamente podemos estar ahí estacionados y bajar un poco más después? En el análisis que ustedes están haciendo ya con base en todas las maneras de estudiar la pandemia. ¿Es posible que tengamos cuarto pico o ya estamos estacionados y vamos a seguir bajando? Que hagamos todos y con el estar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo podemos extender mucho más o podemos con nuestras acciones, si por ejemplo no son acorde a las acciones de salud pública que se hacen, que podemos tener el cuarto pico, sí, pero lo podemos reducir muchísimo. ¿Cómo? Ya tenemos suficientes vacunas para vacunar no solamente a población urbana, sino a población rural, que es donde está un poco más estancada la densidad de aplicaciones de vacunas, porque desplazarse un territorio aislado es muy costoso, es muy complejo, entonces ir ya con una única dosis ya va a ser una ventaja muy grande. Anoche llegaron una gran cantidad de vacunas, entonces vacunar y seguir con las acciones de salud pública nos va a permitir
extender mucho más o controlar el pico que se venga por delta, ¿cierto? Porque ya sabemos la capacidad de transmisión que tiene una persona infectada por él. Doctora Zapata, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dice que sí, que es muy probable que se presente ese cuarto pico en el mes de noviembre, pero que sí, una altísima positividad, pero que no tan graves, que no van a ser tan graves que requieran clínicas y UCIs. ¿Eso puede ser así? Exacto, y eso es muy positivo, porque como te contaba, estamos viendo un incremento de casos que sí se va a dar, pero la reducción de la mortalidad sigue, todavía no tiene tendencias ni cambios fuertes, lo mismo en la hospitalización. Pueden haber algunos casos puntuales, pero cuando tú miras todo el país está desescalando, y hay algo muy importante con la gente que analiza los datos que de pronto se le está olvidando analizar. Muchas entidades territoriales han desescalado las camas de UCI porque son muy costosos de mantener, pero están en reserva, y en el momento que se necesiten volverán a abrirse, porque no es muy complejo para el sistema tener todas las camas de unidades de cuidados intensivos abiertas. Entonces, muchas están desescaladas, y la ocupación de UCI que vemos es principalmente por no COVID, es decir, por casos que no son COVID. En el momento en que la positividad, la ocupación empiecen a tener esos incrementos, pues se harán las alertas pertinentes, pero en estos momentos, y la tendencia sigue siendo el descenso en esos indicadores. En caso sí sigue creciendo, pero entonces está dando lo que estábamos pensando, que la vacunación nos iba a ayudar muchísimo, en donde iban a haber un incremento de casos, pero la ocupación como tal, tanto de UCI como de hospitalizaciones y la muerte, permanecerán tanto estables con tendencia al descenso, que eso es lo que seguimos. Doctora Zapata, dentro de todas estas variantes, ¿qué tanto, cuál está prevaleciendo en Colombia, y de la prevalencia de Mu o de la Delta, podría explicar un pico más leve o más fuerte? Parece que perdimos la comunicación con la doctora Silvana Zapata, epidemióloga, docente de la Universidad CESI de la Universidad de Antioquia, consultora del Banco Mundial. Nos estaba ayudando a entender un poquito en qué momento de la pandemia estamos. Ella precisaba algo importante sobre las camas de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y es que muchas de ellas se desactivan cuando no hay tanta demanda, porque mantenerlas activas es muy costoso. Y eso es lo que hace que muchas veces aparezca el porcentaje elevado de unidades de cuidados intensivos, pero en realidad es que se ha disminuido el número de camas dispuestas, ¿no? Exacto, en ocupación. Entonces dice uno, se volvió a trepar el número de camas ocupadas con pacientes con COVID. No, miren, Bogotá, el dato es el siguiente oficial. Instaladas en total, cuando comenzaron esos agudos picos, alcanzaron a haber 2.200 camas. Actualmente solamente hay 801 activadas, funcionando u operando, y de esas 355 ocupadas con otras comorbilidades y las poquitas que hay con COVID. Es decir, hay 455 camas libres, no libres, que podrían ser ocupadas en cualquier momento, pero esto hace pues que efectivamente muchas desactivadas, precisamente porque no se están usando. Y la idea es, en la medida en que se requiera, se activan nuevamente más unidades de cuidados intensivos. Yo creo que la clave aquí está vacunación y seguir teniendo las medidas de precaución hasta que superemos completamente la pandemia. Todavía tener esas medidas de airear los lugares cerrados, el uso del tapabocas, recordemos que sigue vigente, que no se ha levantado el uso del tapabocas. El lavado de manos sirve para todo, y Juan Manuel nos lo puede decir, sí, porque Juan Manuel permanente. Es obsesivo de las manos desde antes de la pandemia, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ahí sí puedo decir, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Que mejor no den la mano. Que mejor no, que no den la mano. Y que mejor se laven bien las manos. Todo el tiempo, muchas veces, a lo largo del día. Y esa es una clave para prevenir muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Un dato chiquitico, cuando uno a veces tiene que poner la huella, a veces falla un poquito debido a que el señor le pregunta, ¿se ha lavado mucho las manos? ¿Le ha puesto mucho alcohol, mucha gel? Y uno dice sí. Y le hacen a uno restregar, así escúcheme la expresión, el dedo nuevamente para que coja bien la huellita. Hágame el favor. Y fíjese, Yolanda, que yo subrayo algo que dijo la doctora Silvana Zapata, y es que en realidad el tamaño del pico, qué tan alto sea, cuántos casos haya y cuándo llegue, depende principalmente del comportamiento de las personas. Y creo que hemos cambiado mucho el comportamiento. La gente hoy en día se lava más las manos y sobre todo ha aprendido a toser y a estornudar en público, aun cuando casos se dan. Ayer pude ir a un restaurante y era impresionante cómo había un señor que estornudaba y estornudaba con la boca tapada. Yo creo que ahí está la clave, sobre todo, además, claro, de las medidas de salud pública, en que nosotros podemos contribuir también a que esto pare, y parece que eso se nos hubiera olvidado. Sí, hay que insistir, medidas de bioseguridad, lavado de manos, sí, taparse justamente cuando se vaya a estornudar, no toser encima de la gente, utilizar el tapabocas, en fin. De todo eso depende que no tengamos un nuevo pico de la pandemia.